Bienvenidas y bienvenidos a esta lectura pública que organiza la Universidad de Huelva a través de su biblioteca para celebrar el Día de la Escritora, que es una iniciativa de la Biblioteca Nacional de España en colaboración con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y con la Asociación de Clásicas y Modernas. Lo que se intenta es reivindicar la labor y el legado de las mujeres que han escrito a lo largo de la historia. Un año más, y estas son palabras de Ana Santos, la directora de la Biblioteca Nacional, un año más recuperamos la palabra de las mujeres escritoras que en sus textos reflejan sentimientos, búsquedas y luchas. Mujeres valientes cuya obra, en muchas ocasiones, ha sido ignorada. Rescatar hoy su voz es un acto de justicia y reconocimiento hacia todas ellas. La presente es ya la 7ª edición. Cuenta con el comisariado de la escritora Carmen Domingo y el tema elegido es Antes, durante y después de las guerras, un tema complejo y desgraciadamente de actualidad. En la selección de textos podemos ver a las mujeres organizándose, luchando, exiliándose, perdonando, formando parte del conflicto armado, guardando silencio. Y a propósito, aparte de la selección de textos, en la Biblioteca Central hemos montado una pequeña exposición con los ejemplares de las obras que tenemos de estas escritoras, por cuando apetezca pasar a visitarlos. Y simplemente, ya para terminar, agradecer sinceramente la participación a todas las personas que habéis aceptado la invitación para colaborar. La respuesta, como en años anteriores, dice mucho del compromiso, de la implicación con la universidad, con la biblioteca y con vuestro amor a la literatura y a la lectura. Y, por supuesto, al equipo de la biblioteca implicado directamente en esta organización, que un año más ha tomado la iniciativa para montarlo. Gracias, Pilar, Aurora, Diana y el resto del equipo que está allí en la Biblia. Ahora, con permiso del tiempo, que nos lo va a dar, comenzamos a disfrutar con las lecturas. Tiene la palabra nuestra rectora, que empieza. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Yo voy a leer un texto de Concepción Arenal, que vivió entre 1820 y 1893, y que está extraído de su obra Cuadros de la Guerra Carlista, publicada en 1880. Y dice así: el derecho de la guerra. Hay una cosa que se llama así: asunto sobre el cual se escriben libros, se discuten tesis y se celebran congresos internacionales. ¿Cómo pueden armonizarse dos elementos que se repelen constantemente sin que en ninguna circunstancia tengan afinidad de ningún género? El derecho es la mesura, la circunspección, la dignidad, la lealtad, la justicia. La guerra es la temeridad, la violencia, la injusticia y la traición. Y si no se dice la dulzura de lo amargo, la blancura de lo negro, la luz de la oscuridad, ¿cómo se habla del derecho de la guerra? Cuando no se usa en el sentido del que tiene la defensa legítima en caso de ataque injusto, sino de las leyes a que deben sujetarse los combatientes que se conforman con los preceptos de justicia y las reglas del honor. La guerra es un monstruo feroz con miles de arpones, miles de dientes y miles de garras. Una maligna, prodigiosa bestia que cruza los aires, marcha sobre las aguas y penetra en las entrañas de la tierra, lanzando la destrucción y la muerte por su boca pestilente y sus ojos de fuego. Los primeros hombres, fascinados por su poder, aterrados por su crueldad, temblaron y adoraron a la furia y la levantaron altares. Ni protesta contra su autoridad, ni límite a su poder. Hacía cadáveres, esclavos, siervos, castas, clases. Pasaba por las naciones y quedaban aniquiladas. Tocaba los imperios y se desplomaban. Transcurrieron siglos y la razón empezó a combatir el absurdo, la conciencia a rebelarse contra la injusticia, la compasión a protestar contra la crueldad. Porque crueldad, absurdo e injusticia son los elementos constitutivos de la guerra. Muchas gracias. Se olvidaron de mí, me dejaron aparte, y yo no sé quién soy, porque ninguno ha dicho mi nombre, porque nadie me ha dado ser mirándome.
Dentro de mí se pudre un acto, el único que no conozco y no puedo cumplir, porque no basta para ello un par de manos. El otro es el espacio en que se siembra, o el aire en que se crece, o la piedra que hay que despedazar. Pero solo, y el cuerpo, que quisiera nacer en el abrazo, que precisa medir su tamaño en la lucha y desatar sus nudos en un hijo, en la muerte compartida. Pero solo golpeo una pared, me estrello ante una puerta que no cede, me escondo en el rincón donde teje sus redes la locura. ¿Quién me ha encerrado aquí? ¿Dónde se fueron todos? ¿Por qué no viene alguno a rescatarme? Hace frío, tengo hambre y ya casi no veo de oscuridad y lágrimas. Gràcies. El cinema ens dugué a la realitat de la guerra i és allà on hem sentit tota la crueltat. Hem après que els soldats dels exèrcits enemics eren germans i fills, cadascun d'ells d'una dona. I hem odiat la guerra, que en plena de dol i ruïnes diverses nacions. Sense haver-la viscuda, aprenguérem que aquesta era per tota victòria, morts i fam. I ens ho vam confirmar les pàgines dels llibres on eren descrites les batalles per homes que pel fet d'haver format al front han enfortit, fent-los, senyera, el mot de pau. Aquest ha estat el crit de totes les mares, un pacte de tots els cors. Pau, ha clamat França. Pau, han suplicat tots els estats. Trencarem aquesta pau, han dit els dos valents d'Europa. I emparats per l'escut d'aquest mot i per la tapadora de les cancilleries, l'un ha trencat el pacte. L'altre s'ha apoderat d'una terra que enllamina, arguint que feia 40 anys que prenia paciència respecte a unes preteses provocacions per part d'aquella, com a excusa i descàrrec. I tothom ha callat. I qui ha parlat no ha estat sentit. Ni raó ni tolerància, violència, violència, violència. Pegar fort? Doncs a pegar. I avui a casa nostra ens hem vist arrossegats a una guerra per un gest violent i opressiu que no sabrien com qualificar. No és pas la venjança qui ens guia, sinó la necessitat de justa defensa. No és hora d'encendre passions, sinó de procedir amb dignitat i fer un ús d'un màxim de disciplina. Dignitat en l'actitud, en les paraules, disciplina en els fets. I són les dones qui han de donar exemple i ser alhora impuls i seguretat. Confesso que els primers dies de la Revolució, quan encara no teníem ni pensament de la guerra, quan tots creíem que l'entusiasme venceria tots els obstacles, confesso, dic, que veure una noia amb vestit de miliciana, arborant un fusell a la mà, a la portada de qualsevol periòdic em semblava engrescador. La noia, sempre proveïda d'un aire inconfusible de coratge i valentia, generalment bonica, m'apareixia com el símbol de totes les llibertats. Però la realitat s'imposa. Veus més autoritzades que no la meva han dit allò que no faré sinó repetir. La dona ha de lluitar a la rereguarda, amb la revolució. Al front, amb fusells, no. Al front, a prestar ajuts als ferits, és necessari. Per a aquestes noies infermeres que es posen la seva joventut, que és un gran desig de viure, tota la nostra admiració i el suport del nostre respecte. Per a ésser un destorb agradable, però destorb al capdavall de cap manera. Em faig càrrec de l'esperit d'aventura, de la voluntat a favor de la causa de totes les maripepes i rosites i fanis, però crec, sincerament, que al front són els homes qui han de guanyar la guerra i que qui els ha d'empènyer i encoratjar en la lluita cruenta són les dones abnegades que, a la rereguarda, treballen per ells i formen l'exèrcit de la seguretat. I això a la ciutat. I al camp si fa falta, que no es produeixi el blat, que no es perdi cap collita, que no es deixin de fer-se les sembrades, que es cullin els fruits. Ni un sol moment de la reguarda no pot deixar de proveir el front. Són milers les dones que fan jerseis per als soldats de la revolució, que són germans, fills, promesos. Milers de dones que cusen pel tard de que no manqui el més imprescindible als milicians. No existeixen llars on no es treballi per als qui lluiten, puix que a cada casa hi ha cambres buides on els passos dels qui esperen resonen. Hem de fer prevaldre la raó i només així ho aconseguirem.
No hem de voler una guerra de represàlies i hem de procurar que el món ho vegi. No que tinguem d'afluixar. Contra les armes, i contra els vençuts, pietat i respecte. Que cada víctima indefensa que cau per culpa de reflexió es converteix en cert enemic poderós que s'aixeca contra nostra. No els veiem, però existeixen i són tan forts que poden ensorrar-nos, malmetre tot l'esforç i negar-nos la victòria. Si propugnem per una societat millor, per una major equitat, ho hem de demostrar i hem de fugir d'equiparar-nos als que voldrien fer nostre el seu sistema i enlairar-ne la bandera en contra. Hi ha un factor invencible, la força moral. No l'hem de perdre. El comedor del Hotel Victoria presentaba un aspecto animadísimo. Una multitud de militares con trajes de rayadillo iban de un lado para otro formando pintorescos grupos, en los que jefes y oficiales se confundían con voluntarios aristócratas, de modo que no era raro ver la banda roja de un general entre los sencillos uniformes de elegantes soldados. Se hablaba en voz alta, mezclándose todas las conversaciones. Se discutían con calor las más contradictorias noticias, sin lograr ponerse de acuerdo acerca de las versiones de hechos ocurridos allí mismo. En la larga mesa, que ocupaba un aula del comedor, disputaban acaloradamente periodistas, fotógrafos y representantes de agencias telegráficas acerca del resultado de la campaña. De todos los ámbitos de la estancia salían palabras en idiomas extranjeros. Había allí súbditos de todas las naciones, corresponsales de los periódicos más importantes de Europa y América, curiosos y desocupados, que acudían a Melilla con el ansia de contemplar el espectáculo de una de las pocas guerras donde se cuentan la tradición salvaje del odio de razas y gran número de turistas caprichosos, ávidos de emociones, algunos de los cuales matizaban el conjunto con una extraña nota cómica. Con su equipo de campaña, sus empolvados trajes de rayadillo y el fusil en la mano, los soldados tenían algo de augusto, de imponente, como si les rodeara la aureola misteriosa de un destino cercano. Se esperaba siempre con impaciencia al cartero. Los soldados salían al camino para verlos venir, y una vez que habían entregado las cartas de la oficialidad, les rodeaban asediándoles a preguntas. Todos esperaban oír sus nombres cuando empezaba el reparto. Cualquier carta que distraía un momento de tedio era recibida con placer. Los que verían defraudadas sus esperanzas no podían dominar su contrariedad y la zozobra venía a unirse a los momentos de su ausencia. Las preguntas formuladas en voz baja habían de quedar sin respuesta. ¿Qué sucederá? ¿Por qué no me han escrito? Algunos no se resignaban. Creían en la carta perdida, en la dirección mal puesta y rogaban que se la buscasen. Los dichosos se reunían en grupos, leían las cartas en voz alta, las pasaban de mano en mano. En su vida monótona era una distracción, el cambiar impresiones, el comentarlas. Y sin embargo, todas aquellas cartas decían lo mismo. Bastaría cambiar el nombre para que pudieran servir a todos. Las palabras varían poco cuando el sentir común de las madres y las manadas las animan. Enseguida empezaban a pensar en contestar. Los oficiales lo recomendaban y lo aconsejaban. Y lo aconsejaba el egoísmo de recibir pronto otra misiva. No todos sabían escribir. Algunos lo hacían con tanto trabajo que gastaban varios días en su empresa, aprovechando las horas de descanso. Los cabos y los compañeros que sabían bien la letra sufrían la persecución de los analfabetos. Aquellas cartas decían también todas lo mismo. Hablaba solo la pasión. Sería inútil buscar noticias de la guerra. Ellos no sabían nada de los planes de los jefes, ni de las circunstancias de la campaña. Su papel se reducía a esperar órdenes, a obedecer puntualmente la severa ordenanza. Saber batirse hasta morir o vencer. Lo demás no era de su competencia. Así es que sus cartas eran siempre el fiel reflejo
de su incertidumbre. Si hablaban de algún combate, era solo refiriéndolo a su interés personal. Alguna vez aparecía en las líneas un rayo de amor a los jefes o un sentimiento de deseo de venganza contra los marroquíes que les habían hecho experimentar la amargura de una derrota. Se encendía en sus pechos el amor a la patria y narraban sus anhelos de victoria, juntos con el relato de las privaciones de campaña. El fin de nuestra guerra fue tan espantoso como esas tragedias colectivas que luego ocupan su lugar en la escena. Pensad en los miles y miles de seres que se acercaron en Alicante hasta la orilla del mar, convencidos de que no iban a ser abandonados por los países democráticos, convencidos de que llegarían a los barcos que no llegaron nunca. Pensad en los suicidios de la desesperación, en la agonía de los que se tiraban al agua para alcanzar la lancha del barco inglés que llegó con la orden de no recoger estrictamente nada más que a los miembros de la Junta de Defensa de Madrid. ¿Y los otros? Comenzó por toda España la caza del hereje, del comunista, del soldado republicano, del que no estaba casado por la Iglesia, del que leía libros prohibidos, del que expresaba su descontento hasta por escrito. ¿Cómo fiarse de esa gente que han combatido a Dios?, decían las viejas. No servía ningún argumentario. Dios únicamente está con Franco, le contestaron a una amiga mía que tenía sus hijos en ambos campos. Y es que el frenesí español no se parece a ningún otro. ¿Será verdad que hay más de 300 cárceles, que más de 20.000 mujeres están detenidas, que los campos de concentración son como rediles de ovejas sobre las que se dispara sin aviso? Comenzaban a llegar las noticias de la violencia horrible, de la venganza como ni la imaginación pensó nunca. Era muy sencillo cerrar los ojos a lo que en España estaba sucediendo, aceptando la farsa de la legalidad, de la tradición religiosa de la España una y eterna, de que la victoria militar se cimenta siempre sobre los muertos. Volvió a usarse el nombre de Dios para matar. En las cárceles hubo curas que abofeteaban a los condenados a muerte porque no querían confesarse. ¿Pero para qué quiere usted encontrarse con ese en el cielo, padre? Déjelo que se condene. La burla y la muerte. Durante años ha habido condenados a muerte hundidos en la sombra, sin derecho a la luz como en la Edad Media, aguardando como una liberación que pronunciasen su nombre y salir a morir bajo el cielo. Años y años, condenas de años y años acumulados. Por blasfemar, un año más. ¿Y qué quieren ustedes que hagan si los condenan en nombre de Dios? Recuerdo que el padre de un amigo nuestro cayó sin vida al oír la condena a muerte de su hijo de 17 años. Y tantos no podíamos dormir. Nos parecía que traicionábamos con nuestra suerte de respirar aún a tantos compañeros hundidos en la sombra de las cárceles. Cuántos cientos de miles de muertos, cuántas fuerzas perdidas, cuánto dolor inútil. Y nunca una palabra de piedad dicha por nadie. Queridísimos padres y hermanos, quiero en estos momentos tan angustiosos para mí poder mandaros las últimas letras para que durante toda la vida os acordéis de vuestra hija y hermana, a pesar de que pienso que no debería hacerlo, pero las circunstancias de la vida lo exigen. Como habéis visto a través de mi juicio, el señor fiscal me conceptúa como un ser indigno de estar en la sociedad de la Revolución Nacional Sindicalista. Pero no os apuréis. Conservar la serenidad y la firmeza hasta el último momento, que no os ahoguen las lágrimas. A mí no me tiembla la mano al escribir. Estoy serena y firme hasta el último momento. Pero tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea. A Bautista le he escrito, si le veis algún día, darle ánimos y decirle que puede estar orgulloso de mí, como anteriormente me dijo. A toda la familia igual. Como no puedo despedirme de todos en varias cartas, lo hago a través de esta. Que no se preocupen, que el apellido Manzanero brillará en la historia, pero no por el crimen. Nada más, no tened remordimiento y no perder la serenidad, que la vida es muy bonita y por todos los medios hay que conservarla. Madre, ánimo y no decaiga. Vosotros ayudar a que viva madre, padre y hermanos. Padre, firmeza y tranquilidad.
dar un apretón de manos a toda la familia, fuertes abrazos, como también a mis amigas, vecinos y conocidos. Mis cosas ya os las entregarán. Conservar algunas de las que yo os dejo. Muchos besos y abrazos de vuestra hija y hermana que muere inocente, Diony. Cuando se llega hoy al comedor colectivo, echa una de menos a muchos compañeros. A medida que las fuerzas invasoras se aproximan a Barcelona, las fábricas y los sindicatos se van quedando vacíos. Los obreros y los dirigentes políticos y sindicales cambian los instrumentos de trabajo y los puestos de dirección por el fusil. Millares de mujeres son incorporadas al trabajo por el Gobierno Negrín. Ante las oficinas de la Comisión de Auxilio Femenino del Ministerio de Defensa Nacional, que realiza activamente el reclutamiento femenino para las tareas de la retaguardia, se alinean constantemente centenares de mujeres. Todas quieren ser útiles a su patria. Mujeres de todas las edades, mujeres de todas las regiones de España, mujeres con niños en los brazos. Si me colocan al niño en algún sitio, podré trabajar. Esto permitirá poner en pie de guerra nuevos refuerzos masculinos, mientras se sigue con creciente ansiedad los partes de guerra bajo las bombas. Porque según se acercan los fascistas, aumentan los bombardeos sobre la población. Las sirenas alargan constantemente sus aullidos trágicos de extremo a extremo de la ciudad. Las explosiones se suceden a cortos intervalos y el ambiente se llena de polvo brillante. Las sirenas de las ambulancias cortan el tráfico. Penachos de humo espeso se disuelven en algunos puntos de la ciudad. Se mira casi con odio a las nubes blancas que corren transparentes bajo el espacio azul que ilumina un sol claro. Se sueñan esas lluvias que nos han acariciado algunas noches un reposo sin zozobra. En ese dulce estrépito del agua quebrándose en un terrazo de zinc mientras se piensa, esta noche no vendrán. Y en esas noches se recuerdan tiempos que la guerra ha hundido en un pasado que se antoja ya casi lejano. La familia, el trabajo tranquilo, la lectura reposada, los paseos sencillos, todo perdido. ¿Para siempre? Cada cual iba con su destino a cuestas, con sus ilusiones. De pronto hemos sido arrastrados a una existencia de pesadilla. Llevamos 2 años y medio atenazados por un enemigo cruel que opone a nuestras ansias de libertad millones de toneladas de metralla. Constantemente nuestras mujeres y nuestros niños caen ensangrentados bajo las bombas italianas y alemanas. Restos humanos son recogidos en inmundas espuertas en las calles céntricas de la España republicana. Los ancianos españoles perecen de hambre y las criaturas que no caen bajo las bombas contraen tuberculosis en los hogares de Madrid y Barcelona. Las colonias infantiles están llenas de niños sin padres y los refugios para adultos de Cataluña albergan a mujeres medio locas por el dolor que perdieron a sus hijos en las evacuaciones del norte y de Andalucía. Acunan historias repetidas de miseria y espanto. Y en todos los campos de España se desangran anhelos de independencia, la juventud más brava del mundo. ¿Qué hemos hecho para merecer este martirio? ¿Qué hemos hecho? Cada mujer, sin hombre y sin hogar, se hace esta pregunta. ¿Qué hemos hecho? Una ola de invasión nos aplasta, tritura nuestros huesos y nuestros alientos hora a hora desde hace cerca de 3 años. Una avalancha de muerte empuja a los españoles hacia las más altas cumbres del heroísmo y al fondo de la más dramática y desoladora miseria. ¿Qué hemos hecho? Negarnos a ser pisoteados en nuestras libertades, en nuestras aspiraciones democráticas. Quiero dedicar este texto a las mujeres ucranianas, a las afganas y a las iraníes que están luchando por sus derechos. Mujer, vida, libertad. Señoras y paisanas mías, ¿saben ustedes que antes de estallar en Europa la inaudita catástrofe de la guerra actual, que no deja lugar a los que piensan más que para pensar en el horror de la matanza y destrucción diarias, eran ustedes, las mujeres, uno de los problemas más apasionantes del mundo moderno? Sin duda, España es un rincón de tierra un tanto apartado de las corrientes universales de la vida y fuera de las modas y del tango, para los cuales no hay fronteras que valgan. Las ideas, costumbres y preocupaciones del mundo moderno en general nos llegan con bastante retraso y nos traen bastante sin cuidado. Seguimos barriendo las calles con escoba
y sacudiendo en casa el polvo con los zorros, como si no se hubiese descubierto sistema mejor de limpieza. Pero a pesar de nuestro formidable espíritu conservador, por no llamarle con peor nombre, estoy segura de que han oído ustedes algún día hablar de feminismo, aunque sea para burlarse de él. Habrán ustedes oído decir a sus maridos que hay por ese extranjero de Dios o del diablo mujeres que quieren votar y hasta vender el voto como un hombre cualquiera. Otras que intentan ser alcaldes y aún comerse los fondos del municipio, como un hombre también. Otras que hablan en mítines para pedir derechos, igualdad, libertad. Sí, señoras, antes de la guerra, los derechos de ustedes eran el problema mundial y unas cuantas mujeres exaltadas se han querido dejar morir sencillamente de hambre para encontrarle solución. Otro día, cuando acabe la guerra, hablaremos del heroísmo extraño de esas bravas hembras que, por defender la justicia de su causa, lo arrostran todo, hasta el ridículo. Hoy, si ustedes quieren escucharme un poco, hablaremos de la solución accidental e inesperada que la guerra va a dar al problema inevitablemente. ¿Sirven las mujeres para tan importantes cosas como los hombres? Señoras mías, el movimiento se demuestra andando. Las mujeres de Francia y de Alemania, donde el servicio obligatorio se ha llevado al campo de batalla a la mayoría de los hombres válidos, se ha encargado de desempeñar los empleos que sus maridos desempeñaban, por dar pan a sus hijos, y mujeres guían los coches, y mujeres cobran en los tranvías, y mujeres reparten el correo, y mujeres están al frente de tiendas y almacenes. Y las mujeres, con los hombres viejos, han recogido las cosechas y han hecho la vendimia. Y las mujeres labrarán los campos y van a echar al surco la semilla para la mies futura. Mientras la locura de sistemas sociales y de gobiernos regidos por hombres, locura en la cual ellas no han tenido intervención alguna, ha precipitado a millones de hombres a la muerte, millones de mujeres, sin protesta ni vacilación, han echado valientemente sobre sus hombros la carga material de la vida. Los hombres están muriendo por la patria. Ellas están salvando la patria de la patria. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta. El COPIN, caminando con otros pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco y a las y los mártires por la defensa de los bienes naturales. Mi vida es un destierro sin retorno. No tuve casa, mi errante infancia perdida. No tiene tierra mi destierro. Mi vida navegó en nave de nostalgia. Viví a orillas del mar mirando el horizonte. Hacia mi casa ignorada pensaba zarpar un día y el presentido viaje me dejó en otro puerto de partida. ¿Es el amor, acaso, mi última rada? Oh, brazos que me hicieron prisionera sin darme abrigo. También del cruel abrazo quise escaparme. Oh, huyentes brazos, que en vano buscaron mis manos. Incesante fuga y anhelo incesante. El amor no es puerto seguro, ya no hay tierra prometida para la esperanza. En el fondo,
de una galería cosen 3 mujeres frente a la ventana abierta y algunos chiquillos juegan con un aro de hierro que atruena el pasillo al caer. La mujer más alta es la prima de Guadalupe y viene hacia nosotros. ¿Esta es la señorita? Mujer, no la llame señorita, eso es de burgueses, ¿verdad usted? Sí, si es de izquierda, preferirá que le diga compañera. Yo me río. Va, siendo de Zaragoza, que me llamen como quieran. Enseguida estoy al tanto de sus desgracias. Tiene 7 hijos que todos caben debajo de un cesto. Su marido era el mejor relojero de Talavera de la Reina. 4 oficiales tenía trabajando, que Guadalupe puede decirlo. En su casa sobraba de todo. Y ya ve usted a dónde hemos venido a parar. Unas horas antes de la huida ni siquiera podía imaginárselo. Ya hacía varios días que se oían los cañones cerca, pero todos los que llegaban del campo decían que los republicanos resistían bien. Aquella mañana ella vistió a sus niños como todos los días, les dio el desayuno y ayudó a las criadas a sacar la ropa de la lejía. Porque ya sabe usted que en una casa hay que estar en todo. De pronto se comenzó a oír el ruido de tantos aeroplanos que aturdía. Era como si el cielo descendiera hecho motor y súbitamente el bombardeo. La gente corría enloquecida por las calles. Se venían abajo las casas y los trozos de cristales y madera se clavaban en las paredes o penetraban por las ventanas. Ella, con sus niños y su marido apretados contra la pared medianera, que es la más resistente. Cuando aquellos salvajes acabaron los bombardeos, se fueron por donde habían venido. ¡Qué cuadro, compañera! Salieron a la calle y no se podía andar de escombros. De todas partes salía humo, ardían las casas y los montones de yeso y ladrillo sufrían conmociones. Porque había mucha gente viva debajo. Se organizó el salvamento. No se daba abasto a retirar heridos y a llevarse a los muertos. Todo el mundo fue ocupado en ello. Su marido, los oficiales de la relojería, hasta los criados llevaban agua. Cuando aún no había pasado una hora, otra vez el ruido de los motores. Bien cargados venían ahora y por eso volaban bajo. Mucha gente huyó al campo, a tirarse entre los surcos, pero no dio tiempo a nada. Otra vez cayeron las bombas, con un ruido espantoso. Volaron astillas y tejas, y durante unos segundos aquello fue el infierno. ¡Qué horror, compañera! ¡Qué horror! Se fueron, y la gente que había quedado viva no se atrevía a moverse. Más de una hora pasó hasta que los gritos que daban los heridos decidieron a unos cuantos salir. Y vino la Cruz Roja y los médicos. De pronto comenzaron a decir que en la carretera había camiones, que había orden de evacuar la ciudad en 3 horas, que había que irse. Figúrese usted, con mis 7 hijos, sin equipaje, a la aventura. Ella se resistía a salir, lloraba, se desesperaba. Los chicos al verla lloraban también. Pero mi marido es muy hombre, ¿sabe usted? Y cuando llega el momento se impone a todos. Aquí hay que irse ahora mismo porque lo mando yo. Las calles eran ríos de gente que iba hacia la carretera. No se lloraba, ¿no? Las mujeres con sus hijos en brazos y los hombres bien serios, bien responsables en aquella hora tremenda. Los camiones, conducidos por milicianos, se llenaban hasta no poder más y se iban. Y más camiones, y más, y más. Nadie sabía dónde iban, ni siquiera se les ocurría preguntarlo. Y ya ve usted, yo que tenía 7 hijos, ahora tengo 8, porque se me unió otra criatura. No saben dónde está la madre. Tlin, tlin, tlin. Ellas tienen su idioma, su musicalidad. También poseen psique, al menos se la atribuyen los presos. Salen al encuentro del prisionero cantando su romanza triste y en la toma de contacto de su sonido se presiente toda la cárcel.
no se las olvida jamás. A veces, en el sueño, su música agorera nos agita convulsas. También son pesadillas, y el sueño de la vida se enriquece con un nuevo dolor. Tlin, 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 dicen las llaves, voces melancólicas con dejos de fatalidad y fatos. El que en su secreto no ha penetrado hallará sin sentido las romanzas sin palabras, pero expresan. Llega con vosotras otra mujer. No fue culpa nuestra traérosla. Nosotras no buscamos a nadie. Es la resaca de la vida la que la ha depositado aquí. El llanto de la mujer hace dúo con ellas. Las guardas penetran en la cerradura con sonidos estridentes, acidulados. Cada vuelta es un nudo que se ata en la nueva libertad perdida. El alerta grita y la novel prisionera, al sentir crujir hierro con hierro, presiente su desolación y chilla gritos inútiles. Las llaves se alejan, han cumplido su misión. También saben motivos alegres. Se apiñan unas con otras como niñas en el corro al entonar la copla de la libertad. Tienen tintineo de ilusión como campanitas de cristal. Vamos, pronto, y con Horacio apremian. Aprovecha el día que pasa, el momento que pasa, la fortuna que espera. ¡Ay, no hagas aguardar a la fortuna! Se agitan inquietas hasta que se las llevan. En las horas de las comidas traen con el rancho runruneo monótono. Nadie les presta atención. Lo que se sabe no interesa. El corazón brinca y golpea en el pecho cuando llaman para la declaración. Se las mira con rencor. ¿Para qué vinisteis a abrirme la puerta? Qué inocente eres, siempre empeñada en que nosotras somos. Con lo tranquilitas que estábamos sesteando colgadas en el clavo junto al rastrillo. Llegó un coche a la puerta. Nos desperezamos pensando, ¿a quién tocará? No es culpa nuestra. Al retorno, en su indisoluble compañía, interrogan en confidencia. ¿Qué tal? Claro, mujer, ya lo suponíamos. Ten paciencia, es que la suerte se divierte con su jugarreta. ¿Venderéis pronto a abrirme? Cuando menos lo piense. Eso no es nada, no significa algo definitivo, eso es todo. ¿Qué deseos tengo de perderos de vista y de oídos? Es natural, murmuran al crujir la cerradura. Un día estábamos muy próximas, demasiado. Las pupilas se clavaban sobre ellas, recibían el aliento, el hierro penetraba, oxidaba. El Calvario comprendió y, deseoso de satisfacer el pueril capricho de mujer, las dejó un minuto entre las manos pequeñas. Las manos se enhielaron, las llaves se estremecieron, nunca habían caído en tan blanda cuna. Llaves fuliginosas al eco de su misión, sus formas desmesuradas se escapaban con el desgarbamiento trágico de todo un símbolo, la prisión. Quietas, avergonzadas de su arritmia y fatalidad, enmudecían en latente captación de la repugnancia que inspiraban a su transitorio alojamiento. Los ojos se cerraron. En el largo minuto quemaron la sensibilidad. Al oprimirlas para devolverlas, chocaron entre sí. Quejido asténico. Aquellos trozos de hierro fueron arrancados de lo profundo de la tierra, sometidos al rojo, a las corrientes de aire, al martillo pilón. El cerrajero les dio la forma. Entre todos les trazaron el destino. Gracias. Ya mi vida trazó su línea pura, que conduce a la vida de tu lucha. Ya olvidé mis anhelos egoístas, las dudas y el amor de cauce oculto. ¿Quién no rechaza hasta su propio nombre al pronunciar el tuyo, pasionaria? ¿Quién no abandona el muelle de los sueños para anclar en los mares de tu angustia? Tú inflamas como el fuego en la tribuna, apasionas y arrastras con todos tus soles, levantas multitudes a tu impulso y arrancas vibraciones en tu bombino, pasión en el fervor de tu cariño y pasión en los odios infinitos, hija del pueblo en sus esencias claras, lirio encendido y ángel vengador. Tú eres España y más que España, el mundo en sus más altos sueños fraternales. Tu noble rostro, tu sayal humilde,
recogerán los mármoles desnudos. Relatan aquellos mineros de Vizcaya tu leyenda de luces prodigiosas, la cárcel, la condena, la tortura que ha probado el metal de tu estatura. En Madrid, en Toledo, en toda España, en la dura defensa combatiente se levanta tu voz de exactos timbres, campana bien fundida en Rencio Yunque, Dolores combatiente antifascista. Tantas veces me mataron, tantas veces morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas veces. Tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio, a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Ingresé en la cárcel de Ventas como una más, otra presa anónima entre miles de reclusas de la misma condición, abandonadas a su suerte en unas condiciones más duras que la intemperie. Lo que comíamos no era comida, lo que bebíamos apenas nada. Tampoco había agua para lavarse y la menstruación era una tragedia mensual que poco a poco, eso sí, fue remediando la desnutrición. Pasábamos tanta hambre que antes o después las más jóvenes acabábamos perdiendo la regla. En Ventas no cabíamos. No teníamos sitio para dormir estiradas, ni un trozo de muro para apoyar la espalda al sentarnos, ni espacio en el patio para pasear. Cuando nos sacaban fuera, ni siquiera podíamos andar, solo arrastrar los pies, movernos en masa, a pasitos cortos, como una manada de pingüinos atrapados en un vagón de metro a las 7:30 de la mañana. No había aire suficiente para todas en aquel patio que olía a muchedumbre, a invernadero, al sudor irremediable de miles de cuerpos humillados a su propia suciedad. En el mes de mayo ya nos asábamos de calor. Los días eran horribles, las noches espantosas, pero lo peor era el frío de los amaneceres, la tenaza de hielo que nos agarrotaba la garganta todas las madrugadas cuando un ruido lejano nos despertaba con la puntualidad de un reloj macabro y el sol todavía dormía y nosotras no. Todos los días fusilaban a los nuestros a la misma hora, contra la misma tapia del cementerio del Este, tan cerca que ni siquiera el viento o la lluvia nos ahorraban el tormento de asistir a distancia a las ejecuciones. Todos los días, menos los domingos, porque los asesinos respetaban el precepto del Día del Señor. Nos despertaban las descargas de los fusiles. Todos los días escuchábamos los tiros de gracia, sueltos, aislados, y se nos llenaban los ojos de lágrimas, y nos moríamos de frío durante un instante en el que dejábamos de sentir el calor y nuestro sufrimiento, el hambre, la sed, el miedo, el cansancio. Hace 10 años, cuando escribí este relato, ya me urgía que se conociera todo el horror de 20 años en las cárceles franquistas de mujeres. Tenía la vana pretensión de que alguna editorial hiciera una edición pirata, pero las editoriales no hacían piraterías tratándose de una cosa de mujeres. Decían que no estaba el horno para bollos y así era. Pero por aquella época ya circulaban por el país libros, testimonios, denuncias, relatos y toda clase de escritos contra la dictadura. Se contaban las epopeyas de las cárceles masculinas y las heroicidades de sus protagonistas. Se rompía el cerco de la censura y en la más negra clandestinidad se divulgaban acciones y sufrimientos protagonizados por los luchadores hombres. Rara vez se hablaba o escribía sobre las heroicidades de las luchadoras mujeres. Se puede contar con los dedos de las manos lo que fuera y dentro del país se ha impreso para denunciar y poner al desnudo las iniquidades que las mujeres han sufrido y sufren en las cárceles de nuestra geografía. A las mujeres se les ha dedicado unas líneas apenas, en ese río de volúmenes que se ha escrito sobre la guerra civil y la resistencia en nuestro país. Sin embargo, por las prisiones han pasado miles y miles de mujeres.
no ha habido una sola lucha antifascista donde las mujeres no hayan participado. Ellas han estado presentes desde las primeras organizaciones clandestinas, que empezaron a montarse en el mismo trágico verano de 1939, hasta en los riscos de las montañas como guerrilleras a lo largo de casi 40 años de lucha contra el franquismo. No han sido solo colaboradoras, sino organizadoras de la resistencia. Ha sido una cantera inagotable que ha nutrido la diversidad de formas clandestinas a lo ancho y a lo largo de nuestro país. En todas las caídas ha habido mujeres y han sido medidas con una vara más larga aún que los propios hombres, porque hay torturas y humillaciones que solo pueden infringirse en el cuerpo de una mujer. En los casi 40 años de dictadura y resistencia, las mujeres han estado presentes, pero eso sí, nunca han sido cabezas de expediente, casi ninguna dirigente con rango nacional e internacional. Sus heroicidades y entregas han sido de segunda fila y, a pesar de poblar las cárceles y los penales, bastaba con menciones esporádicas. Comunistas, socialistas, anarquistas, republicanas, mujeres del pueblo, todas sufrieron la desatada represión de este vendaval. Juntas, hacinadas y hambrientas, lo perdieron todo menos su valerosa resistencia. Para ellas va dedicado este pequeño testimonio amasado en las penas y la solidaridad. La Tierra Madre reconoce a sus muertos, uno por uno. En el atardecer de los caminos, en las piedras arrasadas, huyen las gentes asumidas en la luz que se aniquila, inermes, congregadas en el miedo, en el pavor hacia la muerte. ¿Por qué esta sed, esta injusticia, el hambre? ¿Por qué esta sangre, Dios? Sangre inocente, entrañas incendiadas en la noche de cuchillos, en la mañana de los alfanjes, en el tiempo que se extingue en alarido. ¿Quién defiende esta causa apocalíptica? Tanta abominación asoma en lágrimas lúcidas. ¿La Tierra Madre reconoce a sus muertos? Del camión de la Cruz Roja acabó de llegar de Nador, los enfermeros bajan las camillas con un supremo esfuerzo, que contrae sus músculos y enrojece sus rostros. Pesan tanto los heridos, es que al desplome de los cuerpos postrados por el dolor se une en ellos el decaimiento que sienten en sus almas al verse retirados de la lucha sin poder vengar el golpe que recibieron. Y así resulta como si el plomo que llevan clavado fuese enorme en vez de ser diminuto. Mas he aquí que uno de aquellos lechos portátiles sale de las metálicas paralelas donde van fijos de un solo tirón y es defendido con asombrosa facilidad. ¿Va vacía?, pregunto extrañada. No, responde el camillero, que en aquel momento la sostiene por la cabecera con una mano nada más. Lleva un niño. ¿Un niño? En efecto, es un niño pequeño, muy pequeño. No tendrá más de 5 o 6 años. Un moro chiquitín, con una fantasía y todo, y está espantosamente herido. Según demuestra la sangre en que se empapan los vendajes que ciñen su frente. Me informo. El chofer sabe la historia. Ha recogido el morito junto a la iglesia de Nador. Una mujer, su madre, claro está, fue encontrada muerta junto a él. Huían sin duda cuando alcanzó a los dos la explosión de una de nuestras granadas. Ha sentido, pues, además del dolor de la herida, la desesperación de haber llamado inútilmente a quien siempre acudió a su amparo. Por eso, sin duda, ni se queja siquiera, tal es el horror que siente. He vuelto junto a la camilla y, contemplando al niño herido, me sumo en una meditación muy honda. No sé apartar mis ojos de los del morito, que fulguran acaso por la fiebre, acaso por... Qué terrible recuerdo trae la inocente criatura, la atroz escena para él incomprensible del cañoneo que le hiere y destroza a su madre, y después, más atroz por mejor comprendida, la de llegar de los asaltantes con sus ademanes fieros y sus gritos. Sí, eso, y no la fiebre, es lo que hace fulgurar sus ojos. El recuerdo de un momento espantoso que ha desgarrado su alma y ha retorcido su corazón, trastornando su cerebro.
y a medida que el tiempo pase, el recuerdo que ahora le atormenta se desarrollará para atormentarle más todavía. La cicatriz que marca su frente de indeleble modo será como el surco donde una semilla fue sembrada. Semilla que germinará, echando raíces, que le afianzarán dentro y elevando tallos que la expandirán por fuera en flores del mal, ya que es del mal la semilla de la guerra. Un niño herido que ha visto morir a su madre junto a él, cuando ese niño crezca, ¿qué tendrá que sentir por los que mataron a su madre y a él le hirieron? ¿Y cómo podrá resistir tales sentimientos que habrán de arrastrarle hacia la venganza? Floreará en él la semilla, con la sangrienta flor del asesinato, con la abrasadora flor del incendio, con la ponzoñosa flor de la violación. Otras flores no pueden dar la guerra con su semilla fatal. Que golpee el martillo, a mi pueblo, que golpee el martillo, que ruede la rueda, que el capullo se haga flor, que la hoz no se detenga, que enmudezca la campana, que el macho busque a la hembra, como el agua en el río, corra la sangre en las venas, que tu sangre con mi sangre forman un río en la arena, y el río que va a la mar encienda de amor la tierra, que la cruz desaparezca, por cada cruz una estrella, soles, lunas y planetas, así sea. Las luminarias en ronda giran en torno a la luna, giran en torno del sol, giran en torno a la tierra y rueda la rueda. Al concluir la Guerra Civil Española, yo tenía 13 años y toda la década siguiente, durante la cual pasé de niña a mujer, empecé a alternar con personas del sexo contrario y terminé mi carrera de letras en Salamanca. Estuvo marcada por una condena del despilfarro. La propaganda oficial, encargada de hacer acatar las normas de conducta que al gobierno y a la Iglesia le parecían convenientes para sacar adelante aquel periodo de convalecencia, insistía en los peligros de entregarse a cualquier exceso o derroche. Y desde los púlpitos, la prensa, la radio y las aulas de la sección femenina se predicaba la moderación. Los 3 años de guerra habían abierto una sima entre la etapa de la República, pródiga en novedades, reivindicaciones y fermentos de todo tipo, y los umbrales de este túnel de duración imprevisible por el que la gente empezaba a adentrarse, alertada por múltiples cautelas. Prohibido mirar hacia atrás. La guerra había terminado. Se censuraba cualquier comentario que pusiera de manifiesto su huella, de por sí bien evidente, en tantas familias mutiladas, tantos suburbios miserables, pueblos arrasados, prisioneros abarrotando las cárceles, exilio, represalias y economía maltrecha. Una retórica mesiánica y triunfal, empeñada en minimizar las secuelas de aquella catástrofe, entonaba himnos al porvenir. Habían vencido los buenos. Había quedado redimido el país. Ahora, en la tarea de reconstruirlo moral y materialmente, teníamos que colaborar con orgullo todos los que quisiéramos merecer el nombre de españoles. Y para que esta tarea fuera eficaz, lo más importante era el ahorro, tanto de dinero como de energías. Guardarlo todo, no desperdiciar, no exhibir, no gastar saliva en protestas ni críticas baldías, reservarse, tragar. Las consignas que durante la guerra habían instado al ciudadano de la retaguarda a apretarse el cinturón se materializaron ahora en 2 palabras clave: restricción y racionamiento. A la sombra de esta doctrina restrictiva fuimos creciendo los niños y niñas nacidos antes de la guerra civil, aprendiendo de mejor o peor gana a racionar las herejías que pudieran desembocar en la consecución de un placer inmediato. Despilfarrar aquellas energías juveniles a cuya naturaleza no se podía aludir tampoco más que mediante eufemismos, se consideraba el gasto más pernicioso de todos, el más condenado. Eran energías que había que reservar para apuntalar la familia, institución gravemente cuarteada tras las turbulencias
de la contienda reciente, pilar fundamental sobre el que había de asentarse ahora el nuevo Estado español.